solamente Cristo podía poner ese ejemplo. Porque ahorita muchos de nosotros no nos humillamos ni siquiera delante de nuestro Señor Dios. Disculpe la palabra, pero es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dice su bendita palabra en ese capítulo 13 que Él vino y se postró delante de sus discípulos y les quitó las sandalias, los guaraches, los zapatos y empezó a lavarles. Pedro, indignado, dice: Señor, tú me vas a lavar a mí los pies. Nunca lo vas a hacer. No lo voy a permitir, porque ¿sabe qué, hermano? Ese trabajo lo hacían solamente los siervos que eran de más baja posición. Había personas que recibían, por ejemplo, en las puertas. Había personas que los dirigían hasta dónde sentarse. Y había personas que les servían la copita, el alimento, o quitaban su traje, lo colgaban y todo eso. Pero, amado hermano, el de lavar los pies le tocaba a alguien que no tenía completamente ninguna validez. Hasta ese punto nuestro Señor Jesucristo se humilló. Y le dice: Pedro, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y le dijo: es necesario que yo lo haga. Lo que ahorita estoy haciendo, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender más adelante. Porque si tú te dejas lavar los pies, tú no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Y mire qué cabezón, que entonces sí comprendió y dijo: no, Señor, entonces no solamente me laves los pies, sino lávame todo el cuerpo completo, lávame también la cabeza. Y le dices: tú ya no tienes necesidad de eso, porque ustedes han sido lavados con la palabra. Solamente necesitan refrescarse los pies. Necesitamos, hermano, leer la Biblia cuando menos de vez en cuando. Mire, amado hermano, en este versículo miramos que todo el propósito de la encarnación podemos describirlo solamente en dos palabras: lo que hizo nuestro Señor Jesucristo: servir y dar. Y nosotros, amado hermano, a veces no queremos ni servir y mucho menos dar. Y nuestro Señor Jesucristo aquí lo miramos. Léalo conmigo una vez, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Es asombroso, amado hermano, pensar que el sublime Señor de señores, el Rey de reyes, Dios de dioses, se humilló a sí mismo al pesebre y a la cruz. ¿Por qué le digo que al pesebre? Porque, hermano, el pesebre es donde le daban de comer a los animales. Cuán humillante nuestro Señor Dios se hizo llegar hasta ese punto. ¿Todo por qué? Por amor a usted y a mí. Por amor a usted y a mí. Su grandeza, amado hermano, se manifestó en la hondura de su humillación, y así ha de ser para nosotros siempre. Miramos que nuestro Señor Jesucristo, el más humillado, es el más grande de todos. Es el Rey de reyes, Señor de señores, en nuestro corazón. Donde quiera que vamos, lo predicamos, proclamamos su nombre. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante del Señor, vamos a estar delante de Él. Lo que hizo Él, amado hermanos, fue grandioso para que nosotros diéramos testimonio de que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios de dioses, se despojó de todo para servir, cuando muchas de las veces nosotros no queremos ni siquiera darle gracias a Dios por el hecho de permitirnos venir y congregarnos, amado hermano. ¿Te ha notado eso? Que a veces cuando nosotros decimos: bueno, ahora hay servicio, pero posiblemente me espero hasta la otra vez. Amado hermano, estamos en una semana de redención. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no es cualquier cosa. No la podemos poner en bajo estima, amado hermano. Debe de ser el maravilloso y glorioso evento para usted en su corazón, de que hubo una persona que le importara la vida de usted.
Él dio su vida en rescate por muchos. Su muerte dio la satisfacción a todas las justas demandas de nuestro Señor Dios contra el pecado. Mire qué maravilloso. Y su muerte fue suficiente para quitar de todos los pecados del mundo. Yo quiero que usted entienda esa palabra. Él vino a quitar el pecado de todo el mundo, mas sin embargo, no todos son perdonados. Porque para ser perdonado hay que reconocer y creer en aquel que dijo e hizo cuando anduvo en la tierra caminando. Dice su bendita palabra, bienaventurados aquellos que no miraron, pero creen. Y usted cree porque usted no miró a nuestro Señor Jesucristo físicamente. Ahora lo conocemos, ahora lo miramos espiritualmente, porque Él vive en nuestro corazón. Él vive en su iglesia. Somos bienaventurados, amado hermano. Felipe le dijo de esa manera: Señor, muéstranos el camino. Ay, Felipe, ¿cuántas veces no te lo he dicho? Que si me estás mirando al Padre. ¿Cómo pues me dices que te muestre el camino? ¿Quieres mirar? Y muchas de las veces nosotros como iglesia, amado hermano, queremos mirar que haya manifestación del Espíritu Santo aquí haciendo milagros, haciendo prodigios. Déjeme decirlo, que el mejor prodigio y el mejor milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo es darle la salvación a usted. Glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Esta muerte, hermano, que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario para quitar todos los pecados del mundo, y como lo dije hace un momento, es eficaz solamente para aquellos que le aceptan como Señor y Salvador. Hay un versículo en la Biblia que muchas de las veces lo decimos aventadamente, lo digo en esa forma con mucho respeto para muchos que ministramos la bendita palabra de nuestro Señor Dios. El libro de Hechos, capítulo 16, el versículo 31. Todos conocemos esa historia, especialmente los que predicamos, los que ministramos la palabra de Dios. Y usted también que lee la Biblia. Dice la palabra de Dios que cuando Sila y Pablo estaban allá orando, estaban encarcelados, que les dice que hubo un gran derrumbe, hubo un gran terremoto. De ellos se soltaron los candados, se quebraron, las puertas se abrieron. Y entonces el carcelero ya se quería matar porque pensaron que los presos se habían escapado. La muerte para ellos era en realidad de segurita si un preso se les escapaba a los carceleros. Y le dice Pablo: hombre, no te mates, no te preocupes, acá estamos todavía. Estaban glorificando el nombre de nuestro Señor Dios. Y eso le llamó a este carcelero tanto la atención, hermano, que dijo: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Qué es lo que puedo hacer? El Pablo le dijo: solamente cree en Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Si nota ese versículo, amado hermano, que si no lo explicamos, posiblemente sus hijos no van a venir a la iglesia, su esposa no va a venir a la iglesia, su esposo no va a venir a la iglesia, porque el versículo dice claramente: solamente cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Amado hermano, esta promesa no es para los impíos, no es para los que no se quieren arrepentir. Primero tienen que conocer al Señor de señores, creer en el Señor Jesucristo y reconocerlo como su Señor y su Salvador. Tú no vas a salvar a tus hijos solamente porque tú estés aquí. No, un pastor no va a salvar a sus hijos si ellos no vienen a un arrepentimiento. Este versículo, amado hermanos, es muy clamado por muchos de nosotros a veces, de decir: solamente cree en nuestro Señor Jesucristo y no te preocupes, tu mujer está allá. Ella va a ser salva. No, ella va a ser salva cuando reconozca a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador y le entregue su vida, las riendas de su vida. Algo de qué pensar, ¿verdad? Para cuando prediquemos gloria a nuestro Señor Jesucristo.
Es necesario creer que Él es quien dijo ser y creer en lo que Él hizo. Juan 20:31 dice, pero estas cosas pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire qué maravillosa es la palabra de nuestro Señor Dios, que cuando empezamos a reconocer, amado hermano, que si mi hijo ahorita está allá en la casa, él a gusto con su Nintendo y todo eso, si llega nuestro Señor Jesucristo, él se queda. Se acabaron los amenes. No se preocupe, amado hermano, mientras haya vida hay esperanza. Cuando llegue a su casa, háblele a su familia y dígale, ¿sabes qué? Hoy escuché que si tú no te entregas a nuestro Señor Jesucristo, ya lo sabes, ya te lo he dicho muchas veces, pero si Cristo Jesús viene en este momento, yo me voy con Él, pero tú te quedas. Hermano, no debemos de acariciarles sus males que están haciendo. Una iglesia, amado hermano, donde se le acaricia o se le apacienta el pecado a aquella persona y no se le dice que si no se arrepiente va a morir en su pecado y va a ser una condenación eternamente, hermano, mejor yo me bajo del púlpito. Mejor yo dejo de predicar, porque esa es la verdad. Que Cristo Jesús vino a morir en esa cruz del Calvario, no para que siguiéramos andando de sinvergüenzas, sino para que nos arrepintiéramos de todo corazón y le sirvamos. Así como usted, amado hermano, lee la palabra de Dios, también obedézcala. Así como usted le enseña a otra persona, viva lo que le enseña, porque muchas de las veces predicamos lo que no nos ha... Señor Santo, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así ha sido muchas veces. Pero queremos, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos cambie. Si somos de esta manera, que Él nos restaure, que pidamos perdón, vengamos delante de Él, porque su muerte no es en balde para nosotros. No es en balde. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El versículo que estamos allá mirando, hermanos, de Mateo capítulo 45, Mateo capítulo 10, el versículo 45, el cual está igual como le dije en Mateo del capítulo 20, versículo 28. Esta es la clave de todo el evangelio. Mateo capítulo 20, el versículo 28, similar. Lo mismo, la clave del evangelio. Es una teología en miniatura, una viñeta de la más grande vida que el mundo haya jamás conocido. Que nuestro Señor Jesucristo vino a darse en rescate por muchos. Qué maravilloso que a causa de eso, usted y yo tenemos la entrada directa a la presencia de nuestro Señor Dios y aquella ciudad gloriosa en la cual estaremos cuando seamos redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él diga, pasa, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso, amado hermano. El rescate no fue pagado, amado hermanos, a Satanás como algunas teorías erradas de la expiación enseñan. Déjeme le explico esto. Usted muchas de las veces, posiblemente en el transcurso de su vida cristiana, de conocer al Señor y de mantenerse a veces en una iglesia, usted ha mirado que se han hecho, ¿cómo se le llama? Dramas, se hacen dramas y todo eso. Lo quiero decir con mucho cuidado y con mucho respeto. ¿Okay? Hacer dramas no es nada malo, al contrario, es bíblico. O sea, podemos mirando si lo agarramos textos de la Biblia, pero cuando lo sacamos fuera de contexto se vuelve siempre algo que no debe ser de esa manera. ¿Por qué le digo esto, amado hermano? Porque mire, en unas dramas, yo lo he mirado, venimos a mirar donde está el alma de un joven, porque por lo regular siempre hacen los dramas en los jóvenes y gloria a Dios por eso, tienen ganas, hermanos.
un joven, está una persona más grande y luego está otro representando a nuestro Señor Jesucristo. Eso es una drama, ¿verdad? Es un drama. Pero miran que el joven está atado con cadenas, él está en vicios, él está doblado y Satanás lo tiene de esta manera. Entonces llega nuestro Señor Jesucristo y le dice Satanás a Cristo, ¿te importa esta alma? Dice, sí me importa esta alma. Dice, ok, ¿cuánto quieres pagar por esta? Yo doy mi sangre, te pago mi sangre porque me importa. Él es mi hijo, él es el que yo he venido a redimirlo. Y déjeme decirle que eso está muy equivocado. ¿Sabe por qué? Porque a Satanás no se le paga nada. Él está vencido en la cruz del Calvario. Ahí lo venció nuestro Señor Jesucristo. Al que se le está pagando el rescate es a nuestro Dios Todopoderoso. Cristo es el pago para Dios, no para Satanás. Por eso yo le dije, amado hermano, que con mucho cuidado lo iba a hacer, lo iba a decir eso. Porque en realidad Dios es superior a Satanás. Y Dios es el que va a recibir el pago. Incluso Él es el mismo Dios que nos va a reclamar a nosotros nuestros hechos. No es Satanás. Satanás se va a ir directamente al lago de fuego, lo dice su bendita palabra de Dios. ¿Qué ganaría Satanás con tener las almas? Lo que Satanás quiere es apartar a las personas de la presencia de Dios, que se alejen de Dios completamente para que se vayan junto con Él. Pero Dios es el que recibe el pago y usted ahora está aquí, amado hermano, haciendo ese sacrificio también, el de venir aquí, para que el Señor se lo tome en cuenta. No por su salvación, sino por la obediencia a aquel que murió en la cruz del Calvario. Satanás se nos describe ciertamente en las Escrituras como un enemigo, el cual ha sido vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no es un gobernante al cual se le debe dar la satisfacción para ser aplacado. ¿Qué me importa a mí que Él se enoje? Yo lo que debe de importarme es que mi Señor y mi Dios, mi Redentor, no se enoje conmigo. Porque si se enoja a Él conmigo, yo no tengo a ningún otro lado que ir. Yo he dicho esto muchas de las veces, y no lo había dicho aquí, pero lo voy a decir. A mí, hermanos, si usted se enoja conmigo en realidad por decirle la palabra de Dios, en realidad yo no tengo ningún cuidado en eso. Porque el Señor me va a llevar mañana o pasado a otro lugar donde yo pueda predicarles. Pero si mi Señor se enoja porque no le estoy diciendo a usted la verdad, ¿a dónde más puedo ir? Dice su bendita palabra. ¿A dónde más voy? ¿A dónde más? No hay nadie más que me pueda ofrecer o esa vida eterna, sino solamente tú, Señor. De modo que yo tengo que hablar su palabra. Y si usted es maduro y si usted está haciendo algo que en realidad solamente usted conoce, el otro día estábamos predicando de eso, hay un Señor que sabe su vida. Yo solamente le predico la palabra de Dios. Solamente le predico la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El rescate fue pagado a Dios para satisfacer su justicia y su ira divina contra el pecado. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Versículos del 21 al 24. Primera de Pedro, disculpe, estaba yo en segunda, por razón no me lo encontraba, gloria a Cristo Jesús. Primera, dije, ¿dónde está el 24? Primera de Pedro capítulo 2, del versículo 21 al 24. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor Dios? Dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuántos glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién llevó ese pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Él lo llevó. No crea que Él se hizo pecador. Él nunca es pecador. Nunca lo fue y nunca lo será. Nuestro pecado lo pusimos encima de Él. Más bien nuestro Dios miró en Él todos nuestros pecados. Y Dios se satisfazó. Él se sació cuando Él lo miró muriendo en la cruz. Por causa de usted y por causa mía. Ese era el pago. Ese era el pago de nuestro Señor Jesucristo que estaba dándole a su Padre, al Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículos 18 al 21. Dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Dios reconciliándose. Muchas de las veces nosotros decimos, me he reconciliado con el Señor. No, Dios se estaba reconciliando por medio de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Cristo encarnado, Dios en él, reconciliándose para que usted y yo no fuéramos a la cruz del Calvario. Él puso todos los pecados del mundo, de todo aquel que iba a creerle. Incluso ahorita de los que le van a creer, porque por fe podemos saber que estas personas que no le han recibido como su Señor y su Salvador, especialmente nuestra familia, van a venir a Cristo, pero nosotros necesitamos hablarles, nosotros debemos de testificarles, nosotros debemos de ser, como dijo mi hermano cuando leyó la palabra de nuestro Señor Dios, se da aquí en el libro de los Corintios, somos cartas abiertas. ¿Cómo es una carta abierta? Muy fácil. Usted mira la Biblia, la abre y usted se va a dar cuenta. El cristiano así debe de ser, que sea siempre resplandeciente, transparente, que todo lo que Él está haciendo, que sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús, para su gloria. No para nosotros mirarnos bonitos, sino que para que Cristo se manifieste y la gloria la reciba el Padre, porque hemos amado a nuestro Señor Salvador Jesucristo y estamos agradecidos, amado hermano. Esa es la palabra de nuestro Señor Dios. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. El corazón del Evangelio se encuentra en este versículo claramente. Aquí nos da el fundamento doctrinal de nuestra reconciliación. Estamos hablando del versículo 21 de Segunda de Corintios, capítulo 21. Esto es lo que quiere decir. El corazón del Evangelio se encuentra en este versículo. Aquí nos da el fundamento doctrinal de nuestra reconciliación. ¿Cómo ha hecho Dios posible la reconciliación? ¿Cómo puede Él recibir a culpables pecadores que acuden a Él?
con arrepentimiento y con fe, amado hermano. Solamente de esa manera. Usted no tiene que hacer mucho, usted no hizo mucho, de hecho, solamente le recibió como su Señor y su Salvador. Y he aquí, ahora está aquí alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La respuesta es que nuestro Señor Jesucristo ha afrontado de manera efectiva con todo la cuestión de nuestros pecados. De modo que ahora estamos reconciliados con Dios. Ahora nosotros ya no somos hijos de desobediencia. Ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo y por haber cargado los pecados en Él y nosotros haberle reconocido, somos hijos de Dios. Ya estamos reconciliados con Dios. Sí, no, a veces nosotros somos los que nos enojamos, a veces somos los que no queremos venir al culto, a veces somos los que no queremos servir al prójimo, a veces le miramos hasta nuestra esposa, ¿verdad? Que si hizo malos huevitos también, ¿verdad? Nosotros somos los que llevamos ese carácter, pero el carácter de nuestro Señor Dios, ahorita, reafirmo estas palabras, ahorita, en este momento, su misericordia es grande. Él no se enoja. Él sigue todavía esperando que aquellos, sus hijos, vengan a un arrepentimiento. Incluso aquellas personas que son hijos de desobediencia ahorita. ¿Ve? Pero va a llegar un momento, amado hermano. Va a llegar un momento en el que nuestro Señor Dios va a retirar su mano, como siempre lo he dicho. Va a retirar su mano misericordiosa y va a dejar caer su ira. Lo dice su bendita palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, también Isaías. Va a llegar un día que es la ira del Señor. Y entonces ahí ya no va a haber perdón, ahí ya no va a haber misericordia, ahí ya no va a haber humildad. Solamente será la ira del Señor sobre todas aquellas personas que desobedecieron su palabra y que no recibieron a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Esa es la palabra de nuestro Señor Dios, amado hermano. Por nosotros lo hizo pecado. Dios, el Padre, quien aplica el principio divino, trató a Cristo como si fuera un pecador, aunque no lo era, y permitió que muriera como sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos los que creyeron en Él. Gálatas capítulo 3. Ahí enseguidita nomás. Versículos 10 al 13. Dice la palabra de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por la ley no podíamos salvarnos. Cuando lo llevé al libro de Ruth y todo eso, estamos mirando que eran tradiciones y era la ley, algo legal, algo que en realidad se podía hacer terrenalmente. Pero aquí estamos hablando espiritualmente en este versículo. Porque nuestro Señor Jesucristo vino para darse en rescate de muchos de nosotros. Por eso estamos aquí. En la cruz, hermanos, Él no se convierte en un pecador como algunos han sugerido muchas veces, sino que permaneció santo como Él es siempre santo. Fue tratado como un vil pecador, sí es cierto, por todos los pecados de los que habíamos de creer en Él. La ira de nuestro Señor Dios se derramó sobre de Él hasta saciarse y quedarse satisfecho a la perfección para pagar el precio que nosotros, escúcheme bien, que nosotros deberíamos de pagar. Pero por su infinito amor, Él tomó la cruz, la llevó
la cargó, lo crucificaron, lo levantaron. ¿Y sabe lo más hermoso que yo miro de este evento cuando está ahí? Que dice las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me puse a reflexionar sobre esas palabras y dije, ¿no sabían lo que estaban haciendo? Sí sabían lo que estaban haciendo. Solamente que nuestro Señor Jesucristo, aún ahí en esa cruz, como abogado, como intermediario, se puso en medio de aquellas personas y de Dios, justificándolos aún todavía, sabiendo que muchos de ellos se iban a volver a Cristo Jesús. Y lo digo de esta manera también, incluso hasta sus hermanos de él, porque sus hermanos no creían. Y lo dice la bendita palabra de nuestro Señor Dios, de esa manera. Ni sus hermanos creían en él. Pero después miramos a Santiago, cómo él alaba y glorifica a su hermano, a su Señor y su Salvador. No lo reconoce como hermano, sino como Señor y Salvador. Es lo que nosotros hacemos. Nuestro Señor Jesucristo no solamente es nuestro Dios, también es nuestro Salvador. Él se merece toda la honra y toda la gloria de que nosotros estemos aquí. Estamos en Semana Santa y yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de que usted abra su Biblia en el libro de Isaías en el capítulo 53 y lo vamos a leer dándole conclusión a este servicio. Isaías capítulo 53, este es uno de los capítulos que en realidad miramos cómo se mostró el amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. El de no abrir ni siquiera la boca cuando le blasfemaban, cuando lo escupían, cuando lo latigaban. Amado hermano, a veces nosotros no podemos ni siquiera seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de mantener nuestra boca callada cuando alguien nos ofende, sino que siempre estamos a la perspectiva, siempre estamos para ver qué le voy a responder. Y ese no es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Él nos hizo a nosotros en su palabra, Él nos mostró, nos dejó ese gran ejemplo que nosotros debemos de ser humildes así como Él lo fue. Si no mostramos esa humildad para nuestro prójimo, amado hermano, yo le voy a decir esto con mucho cuidado y con mucho respeto y pidiéndole perdón al Señor. Pero entonces la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue de embalde. Porque debemos demostrarnos amor los unos a los otros, humildad a los unos a los otros, especialmente en los de la familia de la fe, en su casa, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, incluso con los impíos de mis hermanos de carne. Debo demostrarles humildad para mostrarles a Cristo Jesús, el Cristo que vive en mí, que yo ya no soy el mismo que estoy viviendo, sino que ahora hay alguien dentro de mí dirigiéndome,
con humildad. ¿Podríamos identificarnos como nuestro Señor Jesucristo? Es una pregunta que muchas de las veces deberíamos de hacernos dentro de nuestro corazón, ponerlo, podríamos decirlo, en el tribunal de nuestra conciencia, para que ella misma nos juzgue, si es que estamos mostrando al Cristo que murió en la cruz por causa de nuestros pecados. Póngase sobre sus pies. Yo no sé en qué etapa, o más bien a qué nivel tú tengas el amor de Cristo Jesús. Pero yo te quiero decir que hoy, en este día, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, está aquí para redimirnos una vez más. Para, si nosotros estamos faltando o fallándole en algo para que lleguemos a la etapa que nuestro Señor Jesucristo quiere que llegue, el otro día lo mencioné, no vamos a llegar como nuestro Señor Jesucristo es, pero por lo menos sí podemos dar pasos para hacia con Él. Dice su bendita palabra de Dios, que si nosotros caminamos hacia Él, Él se camina también hacia con nosotros. Y a veces, amado hermano, nuestro caminar, o más bien nuestros actos, hace que nos retire más del Señor. Hoy es una buena semana, no solamente hoy, sino que todo el tiempo. Pero hoy, en la memoria de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que es bueno que nosotros abramos nuestro corazón y que le pidamos al Señor, Señor, una vez más, perdóname. Porque tú cargaste mis pecados. Y porque tú, Señor, nos amas, sabemos que podemos acercarnos al trono de tu gracia. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, yo te doy las gracias, Padre mío, por el hecho de haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo, Padre Santo, para que pusiera ejemplos, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de caminar. También yo te doy las gracias, Señor, por el hecho de que tu Hijo amado tomó esa decisión de ir hasta esa cruz del Calvario, cargar su cruz, llevarla, Padre Santo, y ser crucificado ahí en esa cruz, amado Padre. No entiendo y no entendemos cuán infinito es tu amor hacia nosotros, Señor, pero sí reconocemos una cosa, que tú nos amas y estás esperando que vengamos a un arrepentimiento genuino para que sigamos, Señor, gozando de tus bendiciones y de tu presencia, Padre Santo. Yo reconozco, Señor, como pecador que soy, Señor, que tú aún sigues derramando misericordia sobre mi vida y sobre tu iglesia, Padre Santo. Que tú aún sigues con tu mano extendida, Señor, alcanzando incluso a aquellas personas, Padre mío, que no han reconocido a tu Hijo amado Jesucristo como su Señor y su Salvador. Que aún eres paciente y así como dice tu bendita palabra, que usted, Padre Santo, está esperando para que todos aquellos vengan a un arrepentimiento y no se pierdan, Señor. Yo sé bien que usted, Señor, su misericordia está sobre cada uno de nosotros. Yo le doy las gracias, Padre Santo, por este lugar, Señor, que usted, Padre Santo, le ha placido que nosotros vengamos para traerse el mensaje, Padre mío. Yo le doy las gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que se esforzaron y se dieron cita para alabarle y glorificarle por medio de la alabanza, Señor, y por medio de su palabra, Padre Santo. Nos hemos gozado, Señor, y le damos las gracias, Padre Santo, por poner ese gozo en nuestro corazón. Yo le doy las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por mi hermano Víctor, Señor, su esposa, por el pastor Beltrán, Padre Santo, que usted siga bendiciendo su vida, Señor, y que usted siga dándole alimento para que siga dándolo a su iglesia, Padre Santo. Bendígalo, Señor, con una bendición, Padre Santo, especial para que ellos glorifiquen el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Señor, y que le den la honra y la gloria a usted, Señor, porque usted es digno de merecerla. Gracias, amado Padre, por esta hermosa congregación, Padre mío. Ahora, Padre Santo, yo le doy las gracias
y usted reciba toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.